Dios les bendiga. Continuamos de nuevo aquí estudiando la carta a los romanos. Un libro con verdades muy importantes para la vida de cada ser humano. En este libro o en esta carta escrita a los romanos, el apóstol Pablo pues nos abre los ojos para que nosotros podamos verdaderamente conocer la verdad. Vamos a empezar a partir del verso 6, aunque lo leímos la semana pasada, pero vamos a repetirlo. Verso 6 del capítulo número 6 del libro Carta a los Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Habíamos dicho que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Entonces, al simbolizar nuestra unión con Cristo, no puede el pecado habitar en una persona que tiene una naturaleza nueva y que ahora ha sido unida a Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese cuerpo del pecado con el que todos nacemos se debe a la naturaleza que heredamos de Adán. Es lo que le llamamos una maldición generacional. Y el pecado es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Tiene que ver tanto con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria que nos atan al pecado. Y el pecado es originado por espíritus de las tinieblas. Cada reino de esos espíritus pues desempeña pecados diferentes. Hay una organización, así como los ángeles están organizados, si hay ángeles, arcángeles, serafines, así también en el reino de las tinieblas, pues también hay huestes de las tinieblas, hay potestades, hay principados, hay gobernadores que están encargados de diferentes funciones en el mundo de las tinieblas. Y esos espíritus son los que originan en nosotros el pecado. Somos como marionetas y ellos son los que van guiándonos paso a paso hacia lo que ellos quieren que nosotros hagamos. No nos damos cuenta, pero esa es la realidad. Por eso es tan necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Si el pecado no hubiera sido algo tan profundo, tan fuerte, Jesús no hubiera tenido que venir a la tierra. Somos afortunados que el Espíritu Santo está en la tierra para que nosotros podamos recibir la salvación, porque es indispensable tener al Espíritu Santo para recibir la salvación. Y quiero hacer una observación en cuanto al tema que hemos estado hablando también dentro de estas lecturas sobre el bautismo, que el Espíritu Santo no se recibe cuando somos bautizados. Es decir, cuando somos bautizados como bebé, en la tradición, no hay forma de que podamos recibir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo entra en la persona cuando la persona renuncia a sus pecados. Y un bebé, primero, no tiene pecado y segundo, no puede renunciar a ellos porque es un bebé y no puede hablar y además no tiene conciencia. Entonces, volviendo a nuestra cita bíblica, en el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tan pronto nuestro cuerpo al pecado es destruido, es decir, cuando somos bautizados y recibimos una nueva naturaleza espiritual, pues el pecado, ya ese cuerpo pecaminoso queda destruido, siempre y cuando nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios y el arrepentimiento sea verdadero. En el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, es decir, la persona que ha decidido morir a su naturaleza pecaminosa, pues entonces como compensación es justificado del pecado. Ser justificado significa que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Por eso es que el Espíritu Santo entonces puede entrar a morar en nosotros, porque ahora al ser justificados el Señor nos ve como una nueva criatura a la cual ya el pecado ha muerto y el Espíritu Santo ahora puede habitar en nosotros. En el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, es decir, cuando somos bautizados
que estamos unidos a Cristo, decidimos morir a esa naturaleza pecaminosa, creemos que también viviremos con Él cuando partamos de esta tierra. Igualmente, estando en la tierra, nuestra vida ahora empieza a ser una vida también con Cristo, guiada por Él. En todo momento, toda decisión que tomamos es guiada por Cristo a través del Espíritu Santo. Todo propósito en nuestra vida que empieza a cumplirse a partir de que nosotros somos una nueva criatura, solo se puede llevar a cabo por la guianza del Espíritu Santo. En el verso 9 dice algo muy importante. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque obviamente venció a la muerte. Dice, la muerte no se enseñorea más de él, porque la muerte es un espíritu. Ya lo he explicado en otras clases. Es un espíritu de las tinieblas y es el más poderoso de todos. Bajo el reino de la muerte o bajo el dominio de la muerte se despliegan distintos reinos espirituales de las tinieblas. Algunos se mueven en el área de la música, por eso ustedes ven, por ejemplo, ritmos musicales que llevan a las personas a tomar alcohol, ritmos musicales que llevan a las personas a matar, ritmos musicales que incitan a instintos sexuales, en fin, hay muchos ritmos musicales, los que son lo que le llamamos música secular, que de una u otra forma están inspiradas por espíritus, espíritus de melancolía, de tristeza, de amargura, como vemos, por ejemplo, también en las canciones, los mariachis mexicanos, que son muy lindos, pero siempre veíamos que en las películas siempre estaban relacionadas al consumo de alcohol y a la posesión, por así decirlo, de mujeres. Es decir, cuando hablo de posesión, lo que quiero decir es que siempre estas cosas... el mariachi, por ejemplo, lo vemos relacionado a un dominio sobre el aspecto sexual, es lo que quiero decir. Entonces, cuando dice que ya la muerte no se enseñorea más de él, de Jesucristo, porque fue resucitado por el Espíritu Santo, es porque un espíritu superior a la muerte resucitó a Jesucristo o a Jesús, y fue Jesucristo cuando fue resucitado, el Espíritu Santo. Entonces, ese mismo Espíritu que ahora habita en nosotros, ese mismo Espíritu ahora también nos da a nosotros la oportunidad de poder enseñorearnos de la muerte. ¿Cómo sucede eso? La mayoría de personas ve la muerte como algo natural y normal que nos corresponde a todos, pero le corresponde a todo aquel que esté atado al pecado, le corresponde a toda aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. No todas las muertes son iguales, o en otras palabras, no todas la forma de partir de la tierra es igual. La gran mayoría de personas cuando parten de esta tierra mueren. Es decir, cuando se separan de su cuerpo físico para entrar a un cuerpo espiritual, porque ya sea en las tinieblas o en la luz, pasaremos a un cuerpo espiritual. Pero la gran mayoría de personas cuando parte de esta tierra es la muerte quien se enseñorea de ellos, porque fue lo que Dios le dijo a Adán, que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces pues la muerte se enseñorearía de él y de todos sus descendientes. Y así es hasta el día de hoy, porque todos nacemos atados al pecado. Pero cuando la persona entrega su vida a Jesucristo, que ahora el Espíritu Santo es el que mora en la persona, ya la muerte no puede enseñorearse de esa persona. Si la persona vive en santidad, en obediencia y sabe cómo operar en el mundo espiritual. Ya la persona no muere antes de tiempo porque Dios tiene un plan para cada persona. Y la voluntad de Dios es que ese plan se cumpla y que la persona dure los años que tiene que vivir. Esa persona en la cual habita el Espíritu Santo, en el momento de partir de esta tierra va a la presencia del Señor y vienen ángeles a buscar a esa persona. Muchas veces incluso el Señor avisa ya cuando esa persona va a partir o cuando hay que empezar a prepararla o distintas cosas, porque el Espíritu Santo no provoca una muerte
no provoca la muerte, es lo que quiero decir. La muerte es un espíritu que produce enfermedad, accidentes, suicidios, todo ese tipo de cosas para que la persona pase a una naturaleza espiritual en las tinieblas, le hace en el infierno, y cuando la persona tiene al Espíritu Santo, pues entonces la persona es preparada y parte a la presencia del Señor y va al cielo. Dios les bendiga.